servicio del Grupo Digama. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye. Vamos a hablar ahora de infraestructura y construcción. César, vamos avanzando con los temas, como la semana pasada, y ahora vamos a hablar sobre el colapso de los servicios básicos ante un gran sismo, un sismo de gran magnitud. Y tenemos con nosotros a Francisco Dumbler. Él es presidente y directorio de CEDAPAL, y a Milton Monjes, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, un panel de lujo para hablar de este tema tan importante. Bienvenidos a ambos al programa. Y definitivamente un tema importante, César. Sin duda, Jorge, y además saludar el enorme interés que ha suscitado nuestra versión de Perú Construye, tratando ya por tercera semana consecutiva el tema de los impactos del sismo. Ahora, lo que puede ocasionar con la infraestructura de servicios resulta muy importante, y entiendo que la voz de tanto de Pancho Dumbler como la de Milton va a resultar trascendente para él. Así es, comenzamos entonces. Bienvenidos a ambos. Francisco, en este programa hemos sido muy incisivos respecto a las medidas de prevención y concientización respecto a los sismos. En tu calidad de presidente de CEDAPAL, ¿qué más se puede hacer para minimizar los daños en pérdidas humanas, materiales, en lo posible, en un terremoto de gran magnitud, que tarde o temprano va a llegar, como dicen los expertos, ¿no? Sí, buenos días. A ver, primero mapeemos un poco el tema. En 1990, a inicios de 1990, éramos, hace 30 años más o menos, éramos 5,5 millones de habitantes en la Gran Lima. Esta cantidad, más o menos algún detalle estadístico, hoy somos el doble, somos casi 11 millones de habitantes. Y la forma como se ha expandido la ciudad, porque eso es lo primero que hay que verlo desde la lógica de la planificación, se ha desordenado, y lo que podríamos decir que un sismo, que es un fenómeno que va a ocurrir en las próximas décadas, un sismo de gran impacto, severo es lo que se espera. Estas zonas, que es la parte más consolidada de Lima, menciona algunos distritos, si quieres, El Cercado, Breña, Lince, San Isidro, Miraflores, que estaban construidas sobre sitios donde hay roca o el suelo es muy denso. La ciudad se ha ido expandiendo hacia justamente los sitios donde no deberías promover construcción. Tienes zonas como Chosica o la parte alta de Atevitarte o la de zona de Caraballo, que está en suelo blando o en suelo con alto potencial de licuación. Y esa parte, que es una especie de anillo o, si quieres, herradura que rodea Lima, es la que más se impactaría con un sismo de gran magnitud. Y allí, obviamente, las medidas que hay que tomar son bastante diferentes al colapsamiento de la infraestructura. Ahora, lo otro, y probablemente para también dar un poco pie a los comentarios, una cosa y que hemos estudiado nosotros y lo hicimos, fue el último gran aporte o legado del profesor Julio Curoigua, el último gran estudio sobre el impacto en la infraestructura de servicios de agua y saneamiento en la ciudad de Lima. Lo terminó él poco tiempo y al poco tiempo falleció, ¿no? Y él hacía una división de la siguiente manera, dice: una cosa es que el terremoto destructivo te dé hacia el lado del mar, con lo cual tienes que prever todo un sistema de atención porque se te viene el tsunami encima. Otra cosa es que te dé un terremoto tipo Pisco, donde el epicentro esté en mitad de la ciudad. Eso es grave, porque implica colapsamiento no solo de infraestructura de servicios, sino casas. Se te caen, su cálculo era, se caen en el primer minuto de un sismo de grado 8 o más, 200 a 250 mil casas. O sea, eso es trágico porque multiplica 4 o 5 por familia. Y el otro es que
dañe o el sismo cuyo epicentro esté en el sistema de grandes reservorios y lagunas. Atrás mío tienen la foto del reservorio de Antacoto, y que colapse la infraestructura de almacenamiento de agua de la cual dependemos los limeños entre los meses de abril a noviembre, digamos. Ese es el ciclo. Y sin esa agua que retenemos ahí arriba nos quedamos desabastecidos. Y Francisco, según eso, muy interesante, muy importante. Quisiera darle, si me permite, la oportunidad, Milton, para que dentro de esta introducción que has hecho, pueda él medir cómo debe calificarse, cómo debe establecerse, mejor dicho, las políticas públicas de respuesta en la línea de lo que está manifestando Francisco Duque. Yo creo que hay dos grandes temas de intervención. Uno primero que tiene que ver con lo que es tratar de mitigar determinados riesgos que en este minuto ya existen, como lo decía justamente Francisco en su respuesta. Hay infraestructura que es bastante sensible a la ocurrencia de un sismo, y que un sismo de gran magnitud pondría en riesgo. Si estas presas o si la misma cuenca del Rímac, por ejemplo, registrara deslizamientos grandes, probablemente el abastecimiento de la capital se vería en peligro, por lo cual hay que ver cómo se mitigan estos riesgos a través de inversiones importantes como las que tiene identificada CEAPAL. Pero por otro lado, hay, más allá de la gran infraestructura, también hay una cultura de prevención que se debe incorporar, que pasa desde que en la mochila de los ciudadanos de emergencia tengamos agua por un potencial de desabastecimiento, hasta estas intervenciones de CEAPAL de tener plantas de potabilización en distintas zonas de la ciudad, como para poder moverse en un escenario de emergencia a distintos segmentos de la población. De acuerdo. Francisco, ¿existe algún plan de contingencia o coordinación con autoridades competentes que ante un posible sismo de gran magnitud garantice en alguna medida la continuidad de los servicios básicos como el agua potable, luz y telefonía? Muchas veces hemos tocado, semanas pasadas, hablar por supuesto primero de las personas, pero como nos decía Raúl Delgado Sayán, cuidado que no es solamente lo primero, lo primordial, que es salvar a las personas, sino que luego de este gran sismo de gran magnitud nos quedamos aislados, sin agua, sin un montón de servicios básicos, ¿no? Sí, de hecho, nosotros como política institucional y todas las empresas de servicios tienen registrado ante el INDECI su manual de gestión de riesgos, ¿no? El manual de gestión de riesgos tiene como dos partes, ¿no? ¿Qué pasa si colapsa la infraestructura propiamente, el tema de fibra y cemento? Y luego, lo que tú mencionabas, Jorge, ¿qué pasa con las instalaciones? Sobre todo, es imposible distribuir agua si no funcionan las salas de control de los SCADAs. Las SCADAs son sistemas electrónicos que permiten activar las válvulas, ¿no? Y los centros de control de comunicaciones. Todas las empresas de servicios, sean de electricidad o telefonía, tienen sistemas de backups para intervenir en caso colapse la infraestructura o las instalaciones básicas. Ahora, en el caso del agua, tiene una particularidad, ¿no? Lima, su sistema de abastecimiento, entre 18 a 20% proviene de pozos subterráneos. Y más o menos, CEDAPAL tiene unos 500 pozos que corren a lo largo. Hay dos líneas, una que se corre hacia el cono norte y otra que baja desde Ate hacia el Callao. Esos 500 pozos regularmente funcionan 200. Si Lima colapsara la infraestructura, el problema grave estaría hacia el sur de la ciudad, porque
activando la batería de pozos de la ciudad, o sea, subiéndolo a 500, poniéndolos en producción todos en ese momento, que son comunidades de abastecimiento, podría salvar todo el cono norte y centro de la ciudad. El lado más complicado es hacia la zona sur, ¿no? Que quede colapsado. Y allí como política, creo que eso es interesante, hemos empezado a diversificar el riesgo, no dependiendo únicamente de las 2 megaplantas que abastecen la ciudad, que son la planta de La Tarjea y la de Huachipa. Hemos empezado a crear diseños que empiezan a trabajar desalinizando agua del mar y que tienen sus redes propias. En los últimos días se inauguró la planta de Provisur, por ejemplo, que es el primer gran experimento de desalar agua del mar. Y lo que decía Milton, mientras una ciudad tenga más fuentes de abastecimiento de agua, minimizas el riesgo. Por ejemplo, te cuento una anécdota, 30 segundos. En Londres me dicen, vamos a visitar una planta de agua. Ah, vamos. Y me llevaron un container, pero no es broma, ¿no? Y dijeron, ¿qué haces en este container? No, acá proceso. ¿Y dónde está el agua que se puede? No, tenemos 200 containers. Claro, en un desastre o en un grave problema, nosotros activamos, ¿no?, estas redes de pozos y en el Londres, en Támesis, tienen 200 unidades que minimizan el riesgo. El problema aquí, tal como se diseñó La Tarjea, se producen 17 de los 25 metros cúbicos de agua que utiliza Lima. Y claro, está muy concentrado. Y lo que hay que cuidar es el colapsamiento de la gran infraestructura. Somos muy dependientes de poca infraestructura crítica que abastece la ciudad. Ese es un punto fundamental, Francisco, y le traslado la pregunta a Milton, ya que hablamos de cómo se puede gestionar el colapso del abastecimiento del agua proveniente de una de las cuencas. Yo tengo entendido que en Lima tenemos 3 cuencas, la del río Chillón, la del río Rímac, la del río Lurín, y me pregunto, las cuencas ajenas al río Rímac, que es nuestra principal línea de abastecimiento, pregunto por eso, ¿podrían ser activadas o pensarse en un plan a mediano o largo plazo que pudiera de alguna manera también ofrecernos o abastecernos de agua de las mismas? Bueno, justamente en lo que decía Francisco en su respuesta, los planes de contingencia en el caso de Lima están más orientados a tener el abastecimiento desde los pozos y en menor proporción desde el agua de mar desalada. Ahí lo que hay que hacer son planes preventivos y de mantenimiento de los pozos para que justamente estos puedan usarse a plenitud en caso que se dé una catástrofe como la que podría ocurrir si se da ese sismo de gran magnitud que los científicos pronostican hace tiempo. Ahora, Francisco, ¿existe en Sedapal algún plan de reforzamiento de las principales estructuras como son las plantas de tratamiento de redes, reservorios, entre otros? Sí, si entras al detalle del manual de riesgo y para simplificarlo, imagínate una telaraña y ¿qué haces? Desde el centro de abastecimiento central te vas moviendo como si fuera una telaraña y chequeando todo el sistema de bombeo, las válvulas, las cámaras de bombeo y te vas desplazando hacia el Océano Pacífico. Y lo que tienes que hacer en una contingencia grave es intentar repararla en orden, ¿no? O sea, no repararías primero la infraestructura del Callao si está roto antes la tubería. Entonces, procedes a utilizar estos sistemas, operándolo así como si construyeras una telaraña, ¿no? Ahora, quienes nos han ayudado mucho ya en los últimos meses es la cooperación suiza. Ellos diseñan desde hace años sistemas de modelamiento con sistemas expertos que van haciendo, dice, si colapsa esto y esto no, haz así. Si sube esto y se rompe allá, trátalo así. Y claro, es un modelamiento muy complejo,
Acuérdate que esta es la única ciudad del Perú y debe ser una de las más extendidas del mundo. De Pucusana a Ancón hay 109.4 kilómetros y debajo de nosotros hay 30.000 kilómetros de tubería. Eso es unas 12 veces Tacna Tumbes. O sea, solo para decirte la cantidad de infraestructura y de redes que están bajo nosotros. Y entonces, cada una de las localidades tiene planes más particulares de acuerdo a la densidad y de acuerdo a los pobladores que allí habitan, ¿no? Milton, brevemente tu comentario final. No, yo simplemente como comentario final, que la mejor estrategia de riesgos que puede tener un país o una ciudad es tener la prevención siempre en la cabeza y por lo tanto tenemos que abonar esta cultura de la prevención permanente, porque un plan bien elaborado de gestión de riesgo no sirve si es que previamente no uno no hizo el simulacro de la utilización de ese plan. Bien, muchas gracias a Francisco Dammler, presidente directorio de CEDAPAL, y a Milton Monjes, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por estar con nosotros. César, definitivamente este tema del colapso de los servicios básicos ante un gran sismo desnuda muchas cosas. Tenemos algunas cosas avanzadas, pero de todas maneras falta reforzar mucho. Hay que pensar en lo que podría pasar, como repito, como decía Raúl Delgado Sayán, las víctimas es lo más importante, estos sistemas de alarmas segundos antes de que te daban 15 minutos para salvar a la gente, pero luego de el temporal, como se dice, vienen los servicios básicos, y si todo está colapsado, viene otro problema gigantesco. Sin duda tranquiliza lo que Francisco Dammler nos ha manifestado y revelado, que antes de morir nuestro gran experto científico Julio Curuigua estuvo a cargo de diseñar un plan de contingencia que esperemos en las circunstancias dolorosas, lamentables y tan probables de que ocurra un sismo de gran magnitud, sea aplicado en esa extensión. Ahora, como tú bien señalas, y se desprende lo comentado tanto por Francisco como por Milton Monjes, es verdad que hay que tomar todavía mayores medidas y hay que avanzar y crear, como bien dice también Milton, la cultura de la prevención. Yo creo que es un eje fundamental dentro de la conducta humana también para enfrentarnos a estas situaciones que de todas maneras vamos a padecer. Así es. Además, Julio Curuigua estuvo con nosotros en el programa varias veces y presentó su libro también en nuestro programa, así que conocemos muy bien de la gran trayectoria, un gran profesional como fue Julio Curuigua. Tenemos siempre, para despedirnos, unos mensajes, César. ¿Cómo no, Jorge? Pedirles a todos nuestros televidentes que están involucrados en el área de la infraestructura y la construcción, anunciar en la revista más importante del rubro, que es Perú Construye. Así es, mencionarles que vamos a seguir con este tipo de programas en Perú Construye con respecto a traer a los expertos en los temas para siempre apoyar al gobierno a tomar las mejores decisiones con respecto a temas que son trascendentales para la vida de los peruanos. A nombre del Grupo de Gama, tanto Rumbo Minero como su programa Perú Construye, muchas gracias, y no se olviden, los esperamos los sábados 9 de la mañana, domingos 6 de la tarde, antes de los programas políticos, para hablar de los temas que son realmente importantes para la recuperación económica de nuestro país. Muchas gracias.